Hola, soy Francisco Bermejo, profesor de Historia. En este último vídeo dedicado al tema 10, relacionado con el Estado franquista, vamos a analizar los dos últimos puntos del tema, que son la oposición política al franquismo y, finalmente, el último punto, que sería el declive del régimen, su evolución interna entre 1969 y 1975. En cuanto a la oposición al franquismo, podemos distinguir dos grandes etapas. La primera, que abarcaría desde 1939 a 1959, una etapa en la cual el franquismo tuvo tres frentes de oposición. Por un lado estaría la actividad clandestina del movimiento obrero, encabezado por el Partido Comunista de España, PCE, el Partido Socialista Obrero Español, y por otro lado la CNT. Por otro lado, tendríamos los grupos monárquicos que practicaron una oposición basada en la conspiración. En este sentido, el momento más complicado para el dictador fue el de 1943, cuando los tenientes generales dirigieron una carta colectiva a Franco en la que le pedían la restauración de la monarquía. 2 años más tarde, el conde de Barcelona, Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII, hizo público además en Lausana un manifiesto, el manifiesto de Lausana en Suiza, en el que le solicitaba a Franco que se retirara para restaurar la monarquía en su persona. Otro de los frentes que se abrieron también durante esa primera etapa de la posguerra fue el que abrió, o el frente que intentó abrir el maquis o guerrilla. El maquis o guerrilla se constituyó en dos grupos diferentes. El primero estaba formado por aquellas personas, aquellos soldados que habían quedado diseminados por el territorio nacional y que, sobre todo en zonas de montaña, intentaron, resistir, y su objetivo era continuar la guerra. Estos grupos poco a poco fueron capturados por el ejército y la Guardia Civil y no tuvieron ninguna repercusión, o apenas tuvieron repercusión en la desestabilización del régimen de Franco. Por otro lado estaba un segundo grupo que estaba constituido por unidades, por soldados que habían luchado durante la Segunda Guerra Mundial y que tras la invasión de los aliados y la reconquista de Francia por parte de los aliados y la derrota del Eje en Francia, pues intentaron pasar a España entre los años 1944 y 1950 para intentar desestabilizar también al régimen franquista. Su acción más importante fue la que llevaron a cabo en el Valle de Arán. Sin embargo, estos grupos pues también acabaron por ser aislados y ser destruidos por la represión ejercida por la Guardia Civil y el ejército. La población no ayudó a estos grupos por el miedo que tenían a la represión franquista. En la segunda etapa, que va de 1959 a 1975, se produce un fortalecimiento paulatino de esta oposición. Las críticas al régimen se van extendiendo entre la sociedad española, y a esto también ayudó la transformación social que ya analizamos en un vídeo anterior, de tal manera que en los años 60 la sociedad española va experimentando un cambio importante, sobre todo la clase media se hace cada vez con una mayor fortaleza, y esa clase media va a ir poco a poco demandando mayor libertad. Junto a eso, pues también va a aparecer un movimiento obrero cada vez más poderoso, en el que intenta, a través de las huelgas, las reuniones, las asambleas, manifestaciones, a través, de la resistencia pasiva, intentar forzar al régimen a un cambio importante. Sin embargo, ya sabemos que la oposición finalmente no acabó con el régimen, porque Franco, como se suele decir, murió en la cama. Junto a estos fenómenos de carácter pacifista, podríamos decir, van a aparecer una serie de grupos terroristas, concretamente dos grupos terroristas que van a cometer acciones violentas durante la etapa final del régimen franquista, que va a ser el FRAP y la ETA. Dos grupos terroristas de izquierdas. El FRAP significa Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, y la ETA, además de ser un grupo terrorista de izquierda, también es un grupo que busca la independencia de Euskadi, del País Vasco, del resto de España. Junto a estos dos grupos terroristas, que van a seguir actuando incluso después de la muerte del dictador, como veremos en el siguiente tema, y que van a protagonizar actos violentos, asesinatos y también secuestros durante esta etapa del régimen, pues también vamos a encontrar sucesivas protestas de los trabajadores ante las condiciones laborales
que se van a dar sobre todo a partir de los años 70 y de la crisis de los años 70. También en las universidades va a haber protestas estudiantiles con cada vez más frecuencia, y se van a unir esas protestas laborales y políticas pues en el rechazo hacia ese sindicalismo vertical y a esos mínimos derechos políticos que el régimen había intentado instaurar con su institucionalización en las leyes de los años 60. En cuanto al declive del régimen, podemos decir que entre los años 1969 y 1975 se produjeron una serie de acontecimientos que llevaron a que el régimen prácticamente entrara en crisis, aunque es verdad que esa crisis finalmente no acabó con el dictador, sino que fue una crisis que adelantó de alguna manera lo que iba a venir después, la transición política que iba a comenzar a partir de 1975. Como hemos visto ya en un vídeo anterior, Juan Carlos fue nombrado sucesor de la jefatura del Estado en julio de 1969. Y el almirante Carrero Blanco se convirtió en ese año también en vicepresidente del gobierno, intentando sentar las bases de lo que sería una monarquía que se basaría en los principios del movimiento, lo que se daría en llamar la monarquía del 18 de julio. Podemos dividir esta etapa en dos grandes periodos. El primer periodo, que iría entre 1969 y 1973, dominado sobre todo por el gobierno o el poder ejercido no solo por Franco, sino por el almirante Carrero Blanco, y cómo se produjo realmente un fracaso en ese tímido aperturismo que se venía dando, ya digo, desde finales de los años 60. En esta época destacamos sobre todo un caso, uno de los casos de corrupción, podríamos decir, más importantes del franquismo, y sobre todo el más importante conocido, porque realmente el franquismo es un estado corrupto, pero pues como no había libertad de expresión en aquella época, pues la corrupción pues no se conocía, nunca se conoció cuáles realmente eran los niveles de corrupción del régimen, porque esos casos no trascendían a la prensa, porque la prensa no era libre. Sin embargo, este caso sí trascendió, este caso Matesa, y que bueno, se basó en una empresa llamada así, la empresa Matesa, que resulta que bueno, había utilizado una serie de créditos del Estado, que le había dado el Estado, y los utilizó indebidamente. El conocimiento de este caso de corrupción viene por la rivalidad que había entre los dirigentes del movimiento, llamados los azules, y los miembros del Opus Dei, es decir, los tecnócratas. Esa lucha de poder que había entre esas dos facciones, esas dos familias, hizo que desde el movimiento, de los líderes del movimiento, pues se denunciara este caso de corrupción en la que había implicadas personas relacionadas con la familia de los tecnócratas, la familia del Opus Dei. O sea que fue un caso que salió a lo público no porque la prensa lo destapara, sino porque dentro del régimen había una lucha de poder entre familias. Esto lo debemos entender en el contexto en el cual estamos hablando ya de un Franco que está en los últimos años de su poder y que está perdiendo ya facultades. Es decir, antes esto no hubiera ocurrido, pero esa debilidad del dictador se ve manifiesta en estas luchas de poder que estamos explicando. Una de las consecuencias de haberse destapado este caso de corrupción fue que Franco separó del gobierno pues, a los ministros responsables. En 1969, en octubre de 1969, Carrero Blanco se hace cargo del nuevo gobierno y traza un amplio programa político que, entre otras cosas, pues establecía un acuerdo comercial bastante ambicioso con la Comunidad Económica Europea y además planteaba una reforma educativa que fue la ley de 1970. Sin embargo, entre 1970 y 1974, pues el malestar laboral va creciendo, sobre todo porque comienza en 1973 una crisis internacional, que es la crisis del petróleo, que va a afectar también directamente a España. Después la actividad de grupos terroristas como ETA se va a hacer cada vez más importante, aprovechando la debilidad del régimen. Y a principios de 1973 va a aparecer un enfrentamiento entre los llamados aperturistas, es decir, aquellos miembros del régimen que querían hacer reformas en el régimen para mantenerlo, pero ir acercándolo hacia formas más democráticas, y los llamados ultraconservadores, que después serían denominados los del búnker, es decir, personas muy vinculadas al movimiento, al espíritu del 18 de julio, y que no querían ningún tipo de movimiento ni de reforma política que tocara en absoluto esos principios llamados principios del movimiento. Esto provocó una crisis de gobierno que resolvió Franco pues separando por primera vez
lo que es la jefatura del Estado, que seguía siendo ejercida por el propio Francisco Franco, del gobierno. El gobierno a partir de este momento sería ejercido por... Carrero Blanco se convirtió en el presidente del gobierno, pero por poco tiempo, porque fue asesinado por la banda terrorista ETA el 20 de diciembre de 1973 en Madrid. Tras la muerte de Carrero Blanco asume el poder Arias Navarro. Arias Navarro va a estar en el poder, va a ser presidente del gobierno entre 1974 y 1975, prácticamente un año. Se da la circunstancia curiosa que Carlos Arias Navarro, antes de ser designado presidente del gobierno para sustituir al almirante Carrero Blanco, era ministro de la Gobernación. El ministro de la Gobernación, para que lo entendáis, era la antigua denominación que recibía el Ministerio de Interior. Es decir, Carlos Arias Navarro era el responsable de la seguridad del Estado. Sin embargo, el atentado del almirante Carrero Blanco, del presidente del gobierno, fue un enorme fallo de seguridad y, sin embargo, se da la circunstancia de que uno de los responsables de la seguridad que había fallado se convierte no es destituido ni echado del gobierno, sino que se convierte en presidente del gobierno. En enero de 1974, Carlos Arias Navarro es nombrado presidente y al principio pues había expectativas de que esta persona, este presidente, pues pudiera cambiar algo el régimen. Incluso los medios de comunicación pues recogieron esas expectativas en lo que se denominó el espíritu del 12 de febrero. Sin embargo, las esperanzas que se hallaban depositadas en él, pues la verdad es que pronto se frustraron con el cese de algunos ministros aperturistas, la dimisión de otros, y además Arias Navarro cada vez se alineó más con los sectores más conservadores. Además, esa política continuista del jefe del gobierno se vio agitada por dos sucesos importantes. Por un lado, en 1974, pues caen las dictaduras de Portugal y Grecia. Y después también en el interior del país hubo una sacudida importante, una sacudida en este caso económica, por la crisis derivada del petróleo. Esto provocó despidos, movilizaciones, huelgas, aumento de la conflictividad social, aumento del paro, de tal manera que un régimen que durante prácticamente sus 40 años había tenido unas tasas de paro prácticamente mínimas por varias circunstancias. Una, porque durante los años 60 el régimen pues tuvo un desarrollo económico basado sobre todo en el desarrollo de la industria y en el turismo, en el sector terciario, y además también porque hubo millones de españoles que emigraron a otros países europeos, con lo cual pues la tasa de paro era prácticamente inexistente. España estaba casi rozando el pleno empleo. ¿Qué ocurre en 1973? Pues por un lado hay un aumento del paro dentro de España por los obreros que dejan de trabajar en industrias que empiezan a cerrar por esta crisis del petróleo. Y por otro lado también se produce un retorno de los emigrantes que se habían ido en los años 60 a otros países. Esos dos procesos pues hicieron que aumentara la tasa de paro en España y que aumentara también la conflictividad social. De tal manera que tenemos aquí un cóctel explosivo que coincidió pues con los años finales del dictador y también con los años del principio de los primeros pasos de la democracia en España. Como ya digo, esto lo veremos en el próximo tema y en el próximo vídeo. Finalmente, tras una larga enfermedad, una larga agonía, Franco muere el 20 de noviembre de 1975. Españoles, Franco ha muerto. Franco deja un país renovado, un país con un desarrollo industrial bastante importante, pero con fuertes limitaciones, sobre todo políticas. Y además Franco muere pensando que lo ha dejado todo atado y bien atado. Cree él y todos los que lo rodeaban, sobre todo los más ultraconservadores, que don Juan Carlos iba a mantener el régimen tal y como había surgido de la guerra civil, y sin embargo, como veremos, ya digo, a partir del próximo tema, pues este rey, junto con políticos como Adolfo Suárez o Torcuato Fernández Miranda, entre otros, y muchos más, pues van a pilotar una transición política hacia la democracia entre 1975 y 1982. Con esto terminamos tanto este vídeo como el tema 10, y en el próximo vídeo empezaremos a analizar el tema 11, el proceso de transición a la democracia y la Constitución de 1978.
Bye.